Pues ahora vamos a leer el texto de la palabra del Señor, el mensaje de esta mañana, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor: Mas nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, mucho más procuramos con gran deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad una y otra vez, mas Satanás nos lo impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de qué gloriarnos? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el último mensaje, pues estábamos acabando viendo acerca del pueblo judío, la parte incrédula, la parte que había permanecido en incredulidad, esa tremenda declaración del apóstol Pablo acerca de que ellos están pues bajo la ira de Dios, no agradan a Dios y colman siempre pues la medida de sus pecados, etcétera, etcétera. Bien, pues vemos aquí la razón de todo esto, principalmente, aparte de haber matado al Señor Jesús, es porque se oponían a la predicación del Evangelio. Como pues leímos, versículo 16, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Y siempre pues que leemos en Primera de Tesalonicenses, hemos de tener presente pues esto en mente, los acontecimientos que leemos, conocemos del libro de los Hechos, en el capítulo 17, como pues después de haber comenzado la obra en Tesalónica con bastante éxito, pues ellos, los judíos de aquella ciudad, volvieron a la ciudad en contra de Pablo, por así decirlo, echaron a Pablo, lo expulsaron de la ciudad y se tuvo que ir él, ¿no?, por riesgo de su vida. Y una vez que Pablo también fue a Berea, pues hicieron lo mismo también ahí, lo persiguieron, lo siguieron también para echarlo de Berea. Bien, pues todo esto dio como resultado pues la circunstancia que leemos, que es una de las más difíciles, tristes también, que una iglesia y que su pastor, su ministro tengan que hacer frente, que es la de una separación prematura, ¿no? Siempre, cuando un pastor comienza un ministerio en una iglesia, vaya a ser para más tarde o más pronto, pues algún tiempo, algún día se tendrán que separar, ¿verdad? Algún día, aunque se tirara pues 40 años, 50 años ministrando en esa congregación, pues no es para siempre. Nada aquí en esta vida es, para siempre, pero estamos hablando, por lo tanto, de una separación forzosa y una separación prematura, ¿no?, a nuestros ojos humanos, aunque todos sabemos que proviene en la voluntad del Señor y el Señor tiene su propósito, pero vemos una separación forzosa y prematura como la que tuvo Pablo y los tesalonicenses, ¿no?, a causa de la persecución. Y bien, pues lo que encontramos en estos versículos, como decimos, hace referencia a esto, a esta separación, a este alejamiento forzoso, ¿no?, a este exilio, podríamos decir. Y de hecho, no solamente acaba aquí, sino que continúa el apóstol Pablo hablando de lo mismo hasta el versículo 13 del capítulo siguiente, en fin, todo el capítulo 3. Sigue hablando de esta separación. Hay algunos autores aquí que ven aquí en estas palabras de Pablo pues como si fuese una defensa también, ¿no?, ante posibles críticas, ¿no? De la misma manera que habíamos visto al inicio del capítulo 2, que Pablo pues estaba también claramente defendiendo su ministerio y alegando pues y protestando, defendiendo que su manera de
de proceder con ellos había sido santo, había sido justo, que no se habían aprovechado de ellos, que habían sido pues como nodriza, como un padre, etcétera, etcétera. Habíamos visto, en fin, esa defensa. Y bueno, pues es posible también ver aquí estos versículos como una defensa del apóstol Pablo. En todo caso vemos en el versículo el versículo 18 en la insistencia de Pablo, el énfasis que hace, ¿no? Que bueno, pues diríamos que va en este sentido. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad, una y otra vez. Entonces vemos, ¿no?, esta insistencia, este énfasis como para que estén bien seguros, que tengan bien claro que él, Pablo, esta separación no fue por su voluntad y que él, una y otra vez, él, Pablo, yo, Pablo, dice, pues una y otra vez había querido ir a vosotros, pero no pude. Bien, pues entonces, en todo caso, lo que vemos es que en estos versículos es podemos ver aquí una explicación, ¿sí?, acerca de esta circunstancia, de esta separación de la congregación y su ministro y lo que ésta comporta. Vemos, la palabra de Dios tiene palabras pues para todo tipo de situaciones, hasta para esta, como la que vemos aquí, lo que ocurre cuando hay esta separación entre la Iglesia y su ministro. Y lo primero que viene a decir, es describir esta separación, la está describiendo por medio de una sola palabra. En el versículo 17 dice: más nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, literalmente por el tiempo de una hora. Pues entonces la palabra privados de vosotros, hay que tener en cuenta, es bueno verlo, que en el original literalmente es un verbo que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y significa dejar huérfanos. Dejar huérfanos, ¿no? Los niños que pierdan a los padres, o también pues los padres que se ven pues privados forzosamente de los hijos. Esto, el ser huérfano, sin duda, es una de las circunstancias más dramáticas, sí, de la vida de las personas, ¿no? Que los hijos puedan perder a los padres, ¿no?, cuando son niños o en la infancia, en la juventud. O también, pues, que los padres, como decimos, se vean privados forzosamente de los hijos. A veces no se trata de la muerte, ¿no?, sino, pues, que los arrancan, ¿no?, de los brazos de los padres. Una separación forzosa, ya sea, pues, porque los secuestran y se los llevan, o pues a veces pues por intervención incluso de algo legal, ¿no?, por intervención de las autoridades, de quitar pues la custodia o la patria potestad a los hijos, lo cual pues por supuesto a veces está justificado cuando se trata de malos tratos, hay riesgo de vida, se corre peligro la vida del niño, etcétera, etcétera, por supuesto, pero que vivimos tiempos en los cuales pues esto se ha llevado a unos límites pues bastante curiosos, ¿no? Ahora, por así decirlo, está de moda, pues que por cualquier cosa ya te están apercibiendo y que si sigues así pues te quitan los hijos. Por ejemplo, incluso, en este caso de la escuela en casa, ¿no?, hacer los estudios en el hogar. Aquí, pues en España no se ha llegado a esto, aunque siempre hay pues problemas legales, como sabemos, ¿no? Pero por ejemplo en Alemania, ¿no?, en Alemania pues se quitan la custodia de los hijos, ¿no? Está ese conocido caso de esa familia de 5 hijos a los cuales le pidieron a quitar los hijos, ¿no? Algo que, por hacer los estudios en el hogar, lo cual es algo que es perfectamente legal y reconocido en países como Francia o Gran Bretaña, no hay ningún problema. Y seguramente en Alemania también, hasta hará un tiempo, no sabemos cuándo, porque esto ha sido algo que ha existido así durante siglos, toda la vida, ¿no?, que los hijos
Lo llevaban a la escuela, pero también podían ser enseñados en el hogar. Pero bueno, eso es aparte. Eso es para decir que, a los hijos, los padres también se pueden ver a la fuerza privados de los hijos. Y estas dos cosas, pues, es lo que encontramos aquí. Los tesalonicenses se encontraron sin Pablo, por eso eran huérfanos, pero también en el sentido contrario, que Pablo pues se vio a la fuerza privado de los tesalonicenses. Y bien, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Pues la idea, ¿no? Huérfanos es el padre e hijo, la relación de padre e hijo. Y bueno, pues Pablo ya había dicho poco antes, en este mismo capítulo 2, cómo se habían comportado con ellos. En el versículo 7, pues, como una madre. Antes bien, fuimos tiernos como entre vosotros, como una nodriza cuida a sus hijos. O también en el versículo 11, pues, habla de que él había sido como un padre para ellos. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Entonces vemos que hay esta relación de Pablo con los tesalonicenses como un padre, también incluso como una madre, para con ellos. En otro lugar, en 1 de Corintios capítulo 4 y versículo 15, pues habla el apóstol Pablo de manera parecida cuando dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hay entonces esa paternidad que no es física, es una paternidad espiritual por el hecho de, primero, haberles dado la palabra de Dios y ellos, por lo tanto, la recibieron, nacieron, ¿no?, de nuevo, nacieron como creyentes, nacieron pues en la fe, y después también que como padres los están cuidando, los están pues alimentando de la palabra del Señor y cuidando por el bienestar de ellos. Como los padres a sus hijos, que ellos pues tienen ese cuidado, tienen ese cuidado material, ese cuidado también por su bienestar, ellos que quieren proveerles siempre lo mejor. Si el hijo tiene hambre, le va a dar una piedra, si quieren pan, le vas a dar una piedra. Vemos aquí siempre van a procurar lo mejor para ellos en toda la vida. Bien, pues esta separación forzosa es lo que ocurre sobre todo a veces en situaciones de persecución. En situaciones de persecución, por lo tanto, el pastor se puede quedar al frente de la iglesia. En cuestiones de persecución, el pastor se puede quedar pues para cuidarlos y hacer frente al riesgo. Pero vemos que también si el pastor pues pone a salvo su vida, en especial si es que lo están buscando principalmente a él, pues y él pues piensa que es la voluntad del Señor así hacerlo, porque piensa que todavía ha de ministrar, ¿no?, que el Señor le llama, todavía tiene esa convicción, pues entonces no es un pecado el ponerse a salvo, es lo que hizo Pablo, ¿no? Entonces no es siempre obligado que el pastor se quede, digamos, al frente. Puede también ponerse a salvo, aunque también puede, si también piensa que es la voluntad del Señor y el Señor le llama a ello, pues hacer frente al peligro estando en medio del pueblo. Bien, pues entonces, en el caso en el que el pastor pues decida pues ponerse a salvo, pues entonces vemos ahí ya no hay, entonces, si no hay otro siervo, si no hay otra persona que pueda tomar el relevo de él, entonces no hay un ministerio de la palabra. Alguien que esté predicando, que esté enseñando la doctrina, todo el consejo de Dios, que haya sido por lo tanto llamado a ello y que haya recibido de Dios la capacitación y el reconocimiento de la iglesia también para ello. También pues no habría pues alguien que se encargue del cuidado pastoral de la gente, ¿no?
en el trato personal, o a veces, pues, como vemos también en Hechos 20, que Pablo enseñaba públicamente y por las casas, enseñando y aconsejando por las casas. O alguien, pues, que también guíe y dirija el culto público de Dios en las oraciones y también, por lo tanto, en la predicación de la palabra. O, como dice también Pablo en capítulo 4 de 1 Corintios, alguien que sea el administrador de los misterios de Dios, con lo cual también, pues, administrador de los sacramentos, de la cena del Señor, del bautismo. En fin, vemos que todo esto es lo que comporta el ministerio pastoral hoy. Y bien, pues es una gran tarea, ¿verdad? El ministerio pastoral, el ministerio de pastor, es algo de la mayor importancia, el estar, pues, ocupándose de servir así al Señor y al pueblo de Dios. Grande es la gloria del ministerio cristiano, aunque en la mayoría de los casos en la sociedad, por supuesto, no esté considerado así, y pues a veces también, tristemente, en la iglesia misma o entre los cristianos, que no se vea, pues, esto así. Y bien, es, como decimos, grande es la gloria del ministerio cristiano, del ministerio en el Evangelio, y eso en todos los casos. Allí donde hay un ministerio, es igual. Sea en la mayor de las iglesias o de la capital del país o de la capital de la región o lo que sea, de la ciudad, o una pequeña iglesia, congregación en el campo, o un pastor que está sirviendo a distintos grupos o congregaciones en el campo. Vemos, es igual porque es el mismo ministerio en todo, en cada uno de los casos. No hay, por lo tanto, una jerarquía entre los ministros, que los ministros, por ejemplo, de las ciudades pues son más importantes que los del campo, o una jerarquía entre un obispo y unos, digamos, curas o pues párrocos, subalternos, que, bueno, el ministerio de verdad, por así decirlo, es el obispo. El que tiene la plenitud en sí misma es la del obispo, y los demás, pues, decimos, son meros subalternos y, bueno, pues son prescindibles, o pues, en fin. Allí donde hay un ministerio de la palabra, un ministerio que sea, legítimo, según Dios, y también en la Iglesia, es el mismo ministerio en todos los casos. Todos son ministros de Cristo. Ministros de Cristo, ministros de su palabra. Por lo tanto, todos han de estar a un mismo nivel de autoridad y de reconocimiento. Y bueno, pues entonces, allí donde hay un ministerio así, pues hay que dar gracias a Dios, sea pues una gran ciudad, sea una pequeña congregación en el campo. Allí donde lo hay, pues hay que dar gracias a Dios, porque es una gracia, una misericordia de Dios la que concede ese ministerio. Y allí donde no lo hay, donde hay pues grupos en los que todavía no hay pastor, pues hay que estar orando al Señor. Hay que estar orando al Señor para que el Señor pues haga, mostrar su voluntad, y el Señor provea entonces pues a un siervo y envíe. Es el Señor que envía siervos a su mies, pues que según su voluntad el Señor pues envíe también siervos allí. Bien, pues volviendo a esta separación que decíamos es dura, hablaba Pablo en términos de dejar huérfanos. Bien, pues vemos que es dura evidentemente para los hijos, como tuvo que ser, para los tesalonicenses, es dura también para el pastor, en este caso, pues Pablo. Y es por eso que, en segundo lugar, podemos ver
por esa razón, Pablo pues intentó una y otra vez, como veíamos en el versículo 18, una y otra vez volver a verlos. El gran anhelo de Pablo, vemos, era, bueno, aunque ellos estaban separados, aunque no los podían ver, pero ellos no estaban lejos de ellos del corazón. Vemos, la comunión de los santos continúa. Es algo espiritual que nos liga a todos los hermanos en todo el mundo. Algunos los conocemos y tenemos trato y tenemos comunicación, ¿no? Caso Rubí, caso Po, caso también los hermanos de Escocia, también los que podamos conocer en otros lugares, los conocemos, tenemos comunicación con ellos. Hoy en día es más fácil que en los tiempos de Pablo, sin duda, pues con el tema de, sobre todo de Internet y todo lo demás. Entonces tenemos esta comunicación y hay esta comunión de los santos con gente que está a miles de kilómetros. Nosotros estamos unidos en el Espíritu Santo. Realmente eso no pasa en ninguna otra área de la vida, porque puedes tener, sí, contacto con fuera de la iglesia, la gente, con otras personas, pero es solamente eso, comunicación. Pero aquí estamos hablando de una comunión espiritual en el Espíritu de Dios. Bien, pues eso es lo que ocurre principalmente con los hermanos que conocemos, aunque también ocurre con hermanos que no conocemos, porque se da también esa comunión de los santos por el Espíritu de Dios, que une a todos los hijos de Dios, une a todo el cuerpo de Cristo, a toda la iglesia. Bien, pues aunque esté esa comunión de los santos, pues vemos que el deseo de Pablo era pues estar con ellos. Mucho más procuramos, versículo 17, con gran deseo ver vuestro rostro. Bien, pues está esa comunión, pero ellos tenían ese gran deseo. Estaba esa comunión, ese contacto tal vez por carta, pero eso no es suficiente. Ellos querían ese contacto personal. Pablo quería ese contacto, digamos, físico, estar con ellos, ver su cara, hablar con ellos, al saber de ellos, qué es lo que hacen durante la vida, compartir, pues. Y bien, pues por eso él quería ir a verlos. Versículo 18, quisimos ir a vosotros. No solamente fue un deseo, sino que, pues, digamos, hicieron planes para ello. Pero entonces vemos el problema, que una y otra vez, no solamente una vez tras otra, cada vez que lo intentaron, pues no hubo manera. Dice, más Satanás nos lo impidió. Dice aquí algo importante, porque aquí ve que si no pudo hacerlo, si no pudo encontrarlo, si no pudo ir a ellos, tal como lo quería, tal como lo deseaba, pues fue la obra del diablo mismo. Y utiliza aquí, por su nombre, Satanás, significa el adversario, que, bueno, ya aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. El adversario de Dios, el adversario de Cristo, el adversario de los creyentes, del pueblo de Dios. Bien, pues vemos, él ve, digamos, la obra de Dios en esto. La obra él pues vio que fue el diablo quien se lo impidió. Y sí, pues todo lo que ocurre, como hemos visto esta mañana, pues es en la providencia de Dios. Todo lo que ocurre es en el propósito soberano de Dios. Dios tiene, por supuesto, un control sobre el diablo y él no puede hacer más que lo que Dios le da permiso a hacer. Pero aquí él no está diciendo, pues Pablo, bueno, el Señor en su providencia no nos lo permitió. Lo podría haber dicho, sería perfectamente pues correcto, por supuesto. Pero aquí, como hemos dicho, ve la obra del diablo que le impide cumplir su deseo. Bueno, pues es algo a tener en cuenta porque, bueno, sí, por supuesto está la soberanía de Dios, pero hemos de hacer atención para que la soberanía de Dios no excluya, digamos, el obrar del diablo.
el diablo existe, y el diablo actúa, y es el maligno, y su obra es el mal, y el mal es una realidad, ¿no? Entonces, hemos de, sí, por supuesto, Dios tiene la soberanía sobre el diablo, y también, incluso en las obras del diablo, el Señor cumple su propósito, sí, pero eso no quita que la obra del diablo sea un mal en sí mismo. Y pues también él intente hacer la guerra contra los santos, la guerra contra los cristianos y contra la Iglesia. Entonces él vio, pues, por lo tanto, él discernió, el apóstol, esta obra del diablo. ¿Cómo la vio? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó para que él diga, fue Satanás quien lo ha impedido? Bueno, aquí no se nos dice. Aquí no se nos da los detalles. A nosotros nos gustaría, me encantaría, pues ver lo que pasó, ¿verdad? ¿Fue una enfermedad de Pablo? No lo sabemos. ¿Fue que hubo tormentas y no había, pues, comunicaciones? ¿Fue amenazas que él recibió? No lo sabemos. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? No podemos decirlo. En todo caso, vemos a que para Pablo lo que tiene claro fue la oposición del diablo a Satanás. Lo más que podemos decir aquí del texto es el verbo que emplea. Dice, cuando dice nos lo impidió, literalmente es cortar. Es cortar. Es el mismo verbo que encontramos en otros lugares, a veces en contextos muy parecidos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15 y versículo 22. Romanos 15, versículo 22. Por esta causa también he sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Aquí no aparece el diablo, no hace mención de Satanás, pero vemos que también Pablo tenía la intención de visitar a los romanos y fue impedido, por lo cual podemos decir que seguramente también sería el mismo caso. Fue por la obra del diablo que no pudo hacerlo. O también vemos a un nivel, pues digamos, de los creyentes y de su crecimiento en la fe, en Gálatas capítulo 5 y versículo 7, cuando dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? El mismo verbo. O también el que leemos ahora en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7, para que veamos el uso de la misma palabra en otros contextos. Cuando vemos primera de Pedro capítulo 3 y versículo 7, dice, igualmente vosotros maridos, habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas, no sean cortadas, no tengan este obstáculo, ¿verdad? Y bueno, pues también podemos ver lo que dice Pablo acerca del, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, utiliza el nombre, el sustantivo, dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo sufrimos todo para no poner ningún obstáculo o impedimento, ¿no?, al Evangelio de Cristo, algo que pueda impedir, por lo tanto, la buena marcha, el crecimiento, el avance del Evangelio. Bien, por lo tanto, vemos a que podemos, entonces esto nos puede tal vez ayudar, ¿no? Cuando está la obra de la Iglesia, del Evangelio, y está avanzando, los creyentes están creciendo, y sucede algo, pues, repentino, y hay un parón brusco. Es algo cortado, es algo que no avanza porque, bueno, pues sucede algo, ¿no? Es como cuando uno va en coche y, bueno, de repente, ¡pros!, el coche, pues, ya deja de funcionar del todo. Entonces, esto es algo parecido. Entonces, cuando ocurre este parón en brusco,
de la vida, de los planes, de los propósitos, de las obras de la Iglesia, de los creyentes. Entonces se puede ver aquí el ataque del diablo, que está activo. No olvidemos que él está como león rugiente, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, el diablo. Y por lo cual la Escritura nos dice que estemos alerta, que tomemos toda la armadura de Dios, porque estamos en guerra con Él y contra sus secuaces, ¿no? Contra principados, potestades, etcétera, etcétera. Hemos de tomar la armadura de Dios que nos dice Pablo mismo también en Efesios, y podemos leer allí, para recordarlo, para hacer frente a esta guerra espiritual en el sentido bíblico de la palabra. Dice en el capítulo 6 y versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Por lo tanto, vemos que, además pues, de estar firmes en el Señor y tomando toda la armadura de Dios, hemos de estar también velando en oración, en un sentido general, por todos los santos, y también particular por el ministro, en este caso Pablo, y también por el resto de los hermanos, para hacer frente, por lo tanto, a esta, guerra o esta lucha espiritual, que es una realidad también. Hay a veces, sí, sin duda, pues caricaturas, ¿no?, de esta guerra espiritual, pero no hemos de llegar al punto de negar toda guerra espiritual entre los creyentes y el diablo, y que hemos de enfrentarnos en oración, ¿verdad? Orando al Señor, pues, y tomando toda su armadura para estar firmes, aferrándonos al poder de Dios. Bien, pues, esto es también entonces en cuanto a esta, primeramente, separación, a los intentos de Pablo una y otra vez, al impedimento que él recibió y por el cual no pudo encontrarse con ellos. Y podemos, pues, ya, habiendo visto todo esto, pues ver aquí esta reacción de Pablo, ¿verdad?, a este impedimento. Versículo 19 y 20, pues dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que gloriarnos? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí pues vemos que está hablando el apóstol Pablo de lo que son, de lo que significan los tesalonicenses, los creyentes para él. Aquí las palabras de Pablo, al pensar de los tesalonicenses, al ver que él quería pues encontrarse de nuevo con ellos, bueno, primero había sido privado de ellos, ha intentado pues unirse otra vez a ellos, ha sido impedido una y otra vez. Aquí entonces piensa pues de ellos, y vemos, son palabras que están llenas de emoción. Aquí no hay un gran razonamiento, de hecho no hay ningún razonamiento de Pablo en estos versículos que hemos leído, 18 y 19 y 20, 19 y 20 sobre todo. Aquí dice de la misma manera que les dijo para que estén seguros, ¿no? Yo, Pablo, la verdad, una y otra vez he querido hacerlo, ¿no? Pues de igual manera les está, pues que ellos estén seguros, lo tengan claro, que lo que ellos son, que son importantes para Pablo, que son importantes para Pablo y sus colaboradores, que son no solamente importantes, sino que del amor de Pablo,
del amor de Pablo por ellos, como creyentes, como hijos espirituales, como creyentes en Cristo. Y vemos pues lo que es o lo que son para Pablo. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con qué gloriarnos? Es aquello de lo que Él se gloría. En un buen sentido de la palabra. Uno se puede gloriar en un mal sentido de la palabra, jactarse, ufanarse, pero aquí, en un buen sentido, es de aquello de lo que uno puede estar satisfecho, legítimamente satisfecho, contento, aquello que le llena de gozo, o aquello que es su corona, o aquello que es también su esperanza. Vemos que esto está también refiriéndose al futuro, ¿no? Está hablando de la esperanza. Y por lo tanto se está hablando, por lo tanto, de la venida del Señor Jesucristo. Dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Entonces vemos, está hablando de lo que son ellos y de lo que ellos significan también para cuando venga el Señor Jesucristo. Serán su corona. Serán la corona de su ministerio. Serán también, por lo tanto, pues la esperanza de que el Señor pues va a también pues eso, lo que dice el capítulo 3, versículo 5, de que el trabajo en medio de ellos no fue en vano, sino que trajo como resultado pues la salvación de ellos. No solamente esto, sino que ellos se hicieron tesoro en los cielos, se hicieron un tesoro de buenas obras, que también serán recompensados para ellos, y también Pablo. Entonces vemos, vuelve otra vez a insistir en el versículo 20, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo que, no tiene pues muchas riquezas o mucho reconocimiento en la vida, él pues está sufriendo persecuciones de los de su nación, él está haciendo pues haciendo frente a todas las dificultades que dice en 2 de Corintios, ¿no? Que estuvo pues una noche en alta mar, que ha sido apedreado, que ha recibido 40 veces menos 1, 2 veces, o en fin. Bueno, pues Pablo no tiene muchas glorias humanas en este mundo, pero la gloria de Pablo es los tesalonicenses, y juntamente con ellos pues todos aquellos que él ha predicado y han recibido su palabra. No solamente es su gloria, dice, es su gozo, es lo que le llena el corazón de alegría, de saber pues de los creyentes, pensar en ellos, ver la gracia de Dios en sus vidas. Bien, pues esto es lo que nos dice la palabra de Dios para esta circunstancia, decimos en concreto, pero también lo dice la palabra de Dios, con lo cual es bueno hacerle la atención. Podemos añadir 2 ideas a todo lo visto a modo de conclusión. Hemos visto acerca de la separación prematura del pastor y de la iglesia, no vamos a insistir o incidir mucho más en ello. Solamente pues pensar en esto, ¿no? Que es como dejarlo huérfano. Qué gran crueldad es eso, ¿no? Qué gran crueldad es pues secuestrar a los hijos, o secuestrar a los padres, ¿no? Y separarlos. Bueno, pues es una gran crueldad hacer esto. Hacer o decir algo que dañe a un verdadero ministro del Evangelio, a un verdadero ministro de la palabra de Dios. Hacer o decir algo que, que pueda, llegado el momento, llegado con el paso del tiempo, digamos, incluso a impedir su ministerio legítimo, sin que él haya hecho, digamos, ningún pecado, ninguna falta, no haya estado pues aquí diciendo ninguna herejía, sino por lo que sea. Las palabras, digamos, como aquí aquel dicho que dicen, ¿no?, que las armas las carga el diablo, ¿no? No lo dicen así, en el servicio militar por lo menos lo decían, las armas las carga el diablo. Y bueno, las palabras que se dicen aquí, sin más, ¿no? Entonces, eso pues puede ser una pequeña bola de nieve, ¿no?, que se tira, pluf, ¿no?, pero va rodando cuesta abajo, ¿no?, montaña abajo, y se va haciendo cada vez más grande y grande y grande, ¿no?
Y bueno, pues esto es por hacer atención a nuestras palabras, lo que decimos de pastores aquí y de allá, ¿verdad? Que de una manera, pues a veces inadvertida para nosotros, ¿no? Disparamos, que no sabía que había un arma dentro, ¿no? Así, lo que decimos, las carga el diablo. Esto, de una manera a veces inadvertida por nosotros, cuanto más si es algo consciente, cuanto más si es un ataque con maldad y a veces incluso empleando el engaño. ¿No? Mucha mayor responsabilidad tiene aquel, y quien lo haga pues verdaderamente llevará la pena, cualquiera que sea. Esta es la primera idea. La segunda, vemos el anhelo de Pablo. ¿Cuál era? El estar con los hermanos, estar con la congregación. Vemos, allí no era solamente para él el lugar donde ejercer el ministerio, ser el oficial, y pues ejercer el ministerio, que también, pero era algo personal. Había este amor entre Pablo y los creyentes y la congregación. Y bien, pues no es entonces la congregación el lugar donde oficialmente tienen que ejercer su ministerio, es también, bueno, el pastor ha de amar a la congregación y bueno, pues tiene que estar el amor de Dios ahí presente. Y el anhelo de él ha de ser pues estar en la congregación, porque en la congregación, en la iglesia, allí se derrama la gracia de Dios. Allí está la presencia de Dios. Allí Dios obra por su palabra y por el Espíritu Santo. Y allí pues se ve la gracia de Dios en vidas cambiadas, en conversiones que se vuelven a Dios, como fue el caso también de Tesalonicenses, y de vidas cambiadas a estar pues enraizada en la palabra de Dios, hacer incluso los cultos familiares, ¿verdad? Ver la gracia de Dios en la congregación, en las respuestas que también como congregación elevamos al Señor, y ver pues también el amor, ver también pues ver también aquí pues los dones, ver las virtudes, ver las buenas obras, ver todo esto que solamente se ve en las iglesias, en el interior de una iglesia, entrando, ¿verdad?, por la puerta en el interior, no solamente desde el exterior, sino en el interior. Vemos que es ahí cuando la gracia de Dios se ve. Y eso es lo que no solamente los ministros nos podemos gozar todos los creyentes. Podemos gozar todos los creyentes de esta comunión, de esta presencia de Dios, de este amor, de esta unidad espiritual. Y bueno, pues gracias a Dios que estamos no en estas situaciones, ¿no? Gracias a Dios. Estamos juntos todos nosotros y bueno, pues están aquí los hermanos también en Rubí, también los hermanos en Po, y bueno, pues allí, aunque todavía no hay pastor, pero sí que hay ancianos y bueno, pues mantenemos con la ayuda del Señor, podemos mantener también la comunión y la presencia personal, ¿no? Juntos. Somos hermanos entonces de esta manera iglesia de Cristo. Es decir, el reino de Cristo, Cristo es nuestra cabeza, Cristo gobierna sobre nosotros, Cristo nos da su palabra, Cristo nos guía como nuestro pastor, nosotros somos el pueblo que Él dirige, y bien, pues vamos a gozarnos también en esta esperanza, en este gozo, en esta gloria, en esta esperanza de su venida, de estar pues allí ya para siempre juntamente con Él. Bien, pues que así sea y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.